Bueno, yo no vengo de Celaya, vengo de Veracruz, por eso no traigo corbata. Digo, hay quienes dicen que se pierde la unción si no traes corbata. Hermano, yo no estoy acostumbrado a 30 minutos. Pero tendré que hacer la buena obra. Vamos a meternos, hermanos, porque sinceramente me cuesta trabajo acoplarme a mi hermano Edwin y a sus horarios. Tito, por favor, vamos a los versículos que corresponden esta tarde ya. Tito capítulo 3, versículos 7 y 8. Pues desde que empezaron estas reuniones están con esta carta. Estoy seguro que están empapados y que cada reunión, cada predicación ha sido de mucha bendición. Siempre hay algo fresco, algo nuevo que Dios tiene para nosotros. Esta carta, como ya sabemos, Pablo la dirige a un siervo joven en Creta para que él pueda establecer ancianos. Dice el capítulo 1, les dije 3, ahorita vamos para allá, pero para que veamos el contexto, dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. Y luego dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Pablo tenía esa habilidad, esa capacidad de poder instruir, influir, capacitar líderes. Tito era uno de ellos. Y está haciendo prácticamente caso, está practicando el consejo que Pablo le dice a Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Eso es lo que está haciendo con Tito. Tito está aquí para que él capacite también a otras personas, establezca ancianos en las ciudades. Él está en Creta como líder. Y creo que aquí los líderes, ¿cuántos líderes sabemos aquí? Creo que la mayoría. Si eres cristiano ya eres líder. Así de fácil. Pero ¿tienes algún cargo? ¿Tienes algún ministerio? ¿Tienes responsabilidad ministerial como pastor, como pastor auxiliar, maestro de escuela dominical, lo que sea, un liderazgo? A los pastores, a los líderes, en esta carta se nos dan varios consejos, pero uno de ellos, bueno, yo veo aquí por lo menos 7, y se los voy a decir rápido porque aunque no es propiamente los versículos que nos corresponden, pero para llegar a donde quiero llegar tengo que tocar esto, cosas que tú y yo como pastores, como siervos de Dios en nuestras iglesias, o maestra de escuela dominical, o líderes de jóvenes, quienes estemos al frente debemos tomar en cuenta. Esto dice la Biblia. Mira lo que tenemos que hacer. Siete elementos que menciona aquí Pablo a Tito, que como pastor, como líder, debe tomar en cuenta. Número 1, en el versículo 5, lo leímos ya, dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? Los pastores estamos, número 1, para corregir. No estamos para consecuentar, no estamos para solapar, no estamos para dejar pasar por alto. Estamos para ponernos enfrente y decir lo que es incorrecto y mostrar lo que es correcto. Corregir. Número 1, corregir. Número 2, versículo 13, dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Número 2, tenemos que reprender. Esto no es fácil. Ahí estaban algunos para torcer la palabra del Señor, para judaizar, pues, y estaban confundiendo a los hermanos. Y dice Pablo a Tito, a estos repréndelos, ¿cómo? No es fácil esto. A mí no me gusta tomar el papel de reprensor, ¿verdad? De llamar la atención, pero a veces hay que hacerlo y a veces tendremos que hacerlo de manera, como dice, duramente. Número 3, sigue diciendo, versículo 1 del capítulo 2, pero tú
habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Número 3, tenemos los pastores, los líderes, que estamos en la iglesia trabajando, tenemos que hablar, escuche, hablar la sana doctrina. No estamos para hablar de nuestra vida, de nuestros viajes o de nuestra popularidad. Estamos para hablar la palabra de Dios. La palabra sana doctrina significa sana enseñanza. Doctrina es igual a enseñanza. Y esa enseñanza está en tenemos que estar al frente para enseñar la sana doctrina, hablar la sana doctrina. Mucho cuidado con esto. Hay muchas iglesias hoy actualmente, desde hace muchos años para acá, que están en falsas doctrinas, pero ellos dicen predicarla y no predican la Biblia, no predican la palabra de Dios. Debemos tomar en cuenta el consejo, hablar la sana doctrina. Número que sigue, versículo 9 del capítulo 2, dice, exhorta. Número 4, tenemos que exhortar. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Si algo necesitan nuestros jóvenes es aprender a ser. Y luego también dice en el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Aquí está hablando de los trabajadores, ¿verdad? No sé, en tu iglesia debe haber muchos empleados y deben aprender a sujetarse a sus jefes. Es lo que se traduce el día de hoy, ¿verdad? Sus patrones. Y eso, hay muchos conflictos en nuestros miembros de iglesias cuando batallan tanto en su relación laboral. Y debemos aprender a exhortar a todo tipo de personas en la iglesia. Y exhortar no es regañar, exhortar no es amonestar, exhortar es motivar, es animar. Es decir, mira, cometiste un error, pero no está todo perdido. Dios está contigo, la Biblia dice esto, tú entiendes lo que dice el Señor, ánimo, adelante, puedes. Exhortar. Otra cosa que sigue, capítulo 3, versículo 1. Gracias, hermano, lo necesito. Recuérdales que se sujeten a tenemos que recordarles a los hermanos. Tenemos que aprender. ¿Has juzgado, has señalado los mensajes refritos? ¿Verdad que sí? Tenemos que predicar mensajes que 4 o 5 años atrás predicaste y que fueron de bendición. Hay que recordar, porque hay gente nueva, hay gente que está llegando. Los hermanos que ya tienen tiempo a lo mejor te van a decir, pastor, eso ya lo predicó, eso ya lo oímos, ya lo sabemos. Pues sí, pero ¿lo estás practicando? ¿Lo estás viviendo? Hay que recordar. Y luego, sigue diciendo ahí, la última, ya es la última, ¿verdad? Vamos por la 7, dije que eran 7. Sí, cierto, va a la 6. Versículo 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Debemos insistir. Los líderes debemos aprender a insistir. Y insistir con firmeza. Esta es la palabra que hoy nos va a ocupar en el mensaje, en los próximos minutos. ¿Llevo 21 minutos? Me faltan. Ok. Por último, número 7, versículo 9, dice, pero evita las cuestiones. Muchas cosas que voy a decir, el hermano me las robó, no le crean todo lo que predicó. No es cierto, es la ventaja de predicar luego también al final, ¿verdad? Dice, evita, tenemos que aprender a evitar algunas cosas. Van a llegar muchas cosas a tus oídos como pastor, como líder, que te van a encender, que te van a calentar los ánimos. Y debemos aprender a evitar contienda, a evitar conflicto, a evitar problemas. Hay muchos pastores conflictivos, muchos pastores que les gusta la contienda. Debemos que aprender a evitar. Bien, esto es el consejo. Hoy vamos a tomar nada más uno de los 7, que es el número 6. Y vamos a nuestro texto, que es versículos 7 y 8. Dice, para que justificados por su gracia.
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, lo que Pablo está aquí haciendo con Tito es hacerle ver lo que después de haber sido salvos tenemos que hacer. Y bueno, él habla de bondad. Usted y yo fuimos salvos. Yo sé, bueno, no, creo, por fe que usted es salvo, ¿verdad? No sé. Pero nosotros fuimos salvos, según lo que aquí está mencionando Pablo a Tito. Dice, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, factor para la salvación, la bondad de Dios. Dios es bueno, por eso nos salva. Luego dice, y su amor para con los hombres. Su amor es otro factor en la salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios es clave para la salvación. Y luego, lo que más me gusta, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es vital. No puede una persona ser salva si no nace de nuevo. La regeneración es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, no es una transformación de vida, una genética nueva, espiritualmente hablando. Ya no eres el mismo. Una persona que se encuentra con Jesús no puede ser la misma persona ya. Cambia por una transformación espiritual. Así que después de que Pablo le hace ver la forma en que Dios nos salva a Tito, él quiere que Tito se asegure, escuche esto, es a donde vamos a llegar, que él se asegure y confirme la salvación de sus oyentes, de su gente, de su congregación, de los creyentes. Mire, en versículo 7 menciona la justificación. O sea, aquí habla de pura doctrina de salvación. Es pura doctrina de salvación. Dice el versículo 7, para que justificados. Ahí habla de la justificación. Luego, por su gracia. Ahí está hablando de otra doctrina, la doctrina de la gracia. El don inmerecido de Dios en la salvación. Y luego dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la doctrina de salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a Tito, que considere la doctrina de la salvación. Ahora, este asunto lo trata de una manera bien determinante, bien concisa. Versículo 8 dice, palabra fiel. Palabra fiel. Esta palabra fiel, o sea, es una palabra segura, es lo que nos dice esta palabra. Es una palabra, el evangelio es algo seguro. Es lo que está diciendo. La salvación es tan fiel como fiel es Dios. La salvación no la podemos perder. No la podemos perder porque no la ganamos con nada. Y tú no puedes perder algo que tú no ganaste. ¿Me explico? Es algo que vino como regalo. ¿Cómo somos salvos, hermanos? ¿Somos salvos por fe o somos salvos por gracia? ¿Cómo? Ya se dividieron. No podemos ser salvos por fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Es un regalo inmerecido de Dios. Y es lo que está diciendo aquí Pablo a Tito. Es algo seguro, es algo que no podemos perder, es fiel. Y es algo, escúcheme bien, aquí es donde me voy a detener más, que debemos insistir en la iglesia. Y debemos hacerlo con firmeza. Y cuando Pablo aquí le dice a Tito que debe hacerlo con firmeza, está hablando de autoridad. Y eso implica muchas veces, escúcheme bien, confrontamiento. Confrontamiento. Dice en el versículo 15 del capítulo 2, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Hermanos, los pastores por eso estamos ahí, tenemos la autoridad, no que nos da una investidura política o de hombres,
es la investidura espiritual que nos da la palabra de Dios. Pastor decía, hermano Sergio, Jorge, su hermano, ¿verdad? Hermano Jorge decía, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que transforma las vidas. Hermano, hace rato empezando hablando del miedo, y hablaron de muchos miedos. Pero uno de los más frecuentes que tenemos los pastores es evitar algunos temas de la Biblia por miedo a la iglesia, porque tenemos temor de que se ofendan, que se enojen o que se vayan de la iglesia. Muchos hasta mandan a llamar a otros predicadores, pastores, amigos, para que vengan y hablen de misiones o hablen de las ofrendas y de los diezmos, porque si tú lo haces, entonces tienes miedo. Y tenemos que insistir. Tenemos que enfrentar algunas cosas. En este caso estamos hablando de la salvación. Hay que asegurarnos de la salvación de nuestra gente, hermano, en las iglesias. Pastor Víctor decía eso. A veces tenemos pastoreando cabritos, inconversos. Tenemos en los liderazgos, en los grupos de alabanza, jóvenes, maestros escuela dominical, predicadores que a veces quedan en tela de duda si realmente son salvos. Yo no estoy aquí para poner en tela de duda la salvación de nadie. Cada quien sabe su relación con Dios. Pero debemos insistir y debemos asegurarnos de que sean salvos, de que ellos confirmen la salvación. Yo no puedo ver el corazón, como decía el hermano Víctor, ¿verdad? No puedo asegurarme quién es salvo, no. Pero debo insistir para que ellos se aseguren, para que ellos confirmen su salvación. Ahora, hermano, ¿por qué hace esto Pablo con Tito? Porque en las iglesias, y pues eso siempre ha sido, hay pecado, ¿o no hay pecado? Si en tu iglesia no hay pecado, pues por favor nunca me invites. Nunca me invites. De por sí no me vas a invitar, ya sé. Hay pecado en la iglesia. Lo que Pablo le dice aquí a Tito, lo que éramos antes, mire por favor, versículo 3, porque nosotros, se incluye Pablo, también éramos en otro tiempo insensatos, note la lista, insensatos, rebeldes, extraviados, que es lo mismo que perdidos, esclavos de concupiscencias, o sea de pasiones desenfrenadas, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos. Por eso en ese contexto le está diciendo, insiste en estas cosas, porque esas cosas todavía se están viendo, se están practicando. ¿No habrá envidias en algunas de nuestras iglesias? ¿Será que todos nos amamos bien bonito y no nos aborrecemos unos a otros? Pablo lo está diciendo, hermano. Andan de pendencieros, perdidos, están en la iglesia pero están perdidos. Eso es lo que está diciendo, insiste con firmeza. Ahora, hermano, con el propósito de que en los creyentes se manifieste una evidencia de transformación de vida y ya no obren como lo hacían antes. Ese es todo el propósito, como lo hacían antes. Esa transformación de vida debe manifestarse, como dice el siguiente versículo, debe manifestarse en los que creen en Dios, procurándose ocupar en buenas obras. Ahí le va, hermano, quedan 11 minutos, a ver si le llego. Buenas obras. A ver, yo le voy a preguntar, el hermano habló mucho de buenas obras. 7 veces, y me gusta el número 7, ¿verdad? A todos nos gusta el número 7, ¿sabes por qué? 7 veces se menciona la palabra obras en esta carta. Ahora yo le voy a preguntar, ¿es una buena obra? Pregunto, ¿es bueno que de repente usted ve en la esquina un cieguito y usted dice, lo voy a pasar de la esquina a la otra? ¿Es algo bueno? Eso sí, ¿es buena obra? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que sí, pero no es una obra bíblica. ¿Está conmigo?
Por ejemplo, donar sangre. ¿Donar sangre es bueno, sí o no? Se está muriendo, no importa quién sea, pero tú puedes donar, la donas, ¿es bueno, sí o no? Es bueno, pero no es bíblico. Crear una fundación contra el cáncer o contra la violencia familiar, etcétera, ¿es algo bueno? Sí, pero no es bíblico. Contribuir económicamente a instituciones de beneficencia, ¿es bueno, sí o no? Pero no es bíblico. Bañarse, ¿es bueno, sí o no? ¿Cuántos se bañaron hoy? ¿Hiciste una buena obra? No es bíblico, es bueno. ¿Lavarse los dientes es bueno? Pues sí, pero no es bíblico. Ahora escuche bien. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, hablando de Jesús y nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en buenas obras. Las buenas obras, hermano, son las que van a dar el testimonio para que otros crean en Dios, para que se acerquen. Dice al final del versículo, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿A qué hombres se refiere? A los inconversos, para que ellos, a través del testimonio de las buenas obras, puedan acercarse a Dios. Entonces, si cruzar el cieguito de la esquina a la otra no es bíblico, entonces ¿de qué obras está hablando Pablo? ¿Qué obras son las que yo tengo que hacer? ¿Ganar almas para Cristo? Eso lo dijo el hermano Víctor, es correcto. Pero vamos a ver, y ustedes me van a decir lo que dice aquí. Versículo 2 del capítulo 3. Que a nadie no difamar. Le voy a dar esta lista y usted me va a ayudar porque usted ya conoce la Biblia. Pablo no le dice a Tito, mira, estas son las obras bíblicas en las que tienen que ocuparse, porque Tito ya las conoce. Tito era un siervo de Dios. Usted conoce la Biblia, amén. Espero que la conozca. Usted sabe que dice la palabra del Señor. Y aquí dice no difamar. Yo pregunto, ¿en la iglesia habrá personas que difaman? No ser pendenciero, ser amable, mostrar mansedumbre. Compléteme por favor la frase, al que te pida. Si lo sabe, está en la Biblia. Esas son buenas obras. Al que te pida, dale. La Biblia dice, sed benignos unos. Eso es lo que hay que hacer. Esas son las obras bíblicas. Perdonarnos los unos. Hay mucha falta de perdón entre nuestros hermanos en las iglesias a veces. Esas son obras bíblicas. Luego dice también el Señor que debemos aprender a suplir para las necesidades de los santos. ¿Sí sabe quiénes son los santos en el contexto en que habla Pablo ahí? La obra misionera. Esa es una obra bíblica. Debemos insistir en esas cosas también. Es una obra que tenemos que hacer, apoyar la obra misionera. Dar al menesteroso, ayudar a las viudas en sus tribulaciones, visitar a los enfermos, servir en la casa de Dios, testificar de Jesucristo, evangelizar, traer personas a la casa de Dios. Dice el Señor, fuérzalos a entrar. Una obra bíblica. A ver, pastor, ¿cuántos son pastores? Levante la mano. Pastores. Ahí le va una obra bíblica. Ofrendar y diezmar. No sé si diezmas, pastor. No sé si diezmas. Pero nosotros le echamos duro a veces, ¿verdad? Y enseñamos y queremos que todos nuestros hermanos pasen por el discipulado y aprendan pronto a diezmar. Y si no, pues buscamos la forma. Queremos que todos diezmen. Pero yo, como pastor, es una obra y es una obra bíblica que tengo que aprender a hacer. Ofrendar y diezmar. No dejar de congregarse, dice la Biblia. Está en la Biblia. Es una obra que tenemos que aprender a hacer. No dejar de congregarse, orar e interceder los unos por los otros, ser fieles, ser santos, actuar con madurez, crecer, etcétera. Y podemos hacer la lista interminable de obras que están en la Biblia y que tenemos que aprender a hacer. Yo no sabía cómo titularle a la enseñanza hoy, pero estaba ayudando ponerle una iglesia sana y premiada,
o una iglesia salva así como por fuego? Entonces dije, no, pues una iglesia sana y premiada, y entre paréntesis, una iglesia salva, o una iglesia salva así como por fuego. Primera de los Corintios 13, vamos a terminar. Capítulo 3, primera de los Corintios 3, perdón, versículo 13, ya se lo saben, hermanos, estamos aquí en el tribunal de Cristo, ¿recuerdan? Capítulo 3, primera de los Corintios 3, versículo 13, y dice ahí: porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué recibirá? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estamos hablando de las obras. Estamos hablando de cómo manifestar realmente soy salvo. Debe haber una transformación de vida. Esa transformación de vida se evidencia por las buenas obras que van a dar un fruto, van a dar un resultado. Pero yo debo entender cuáles son mis motivaciones. Hay mucha gente, muchos cristianos. Vamos a estar en ese tribunal. Ya sabemos que ese juicio no es para inconversos, es para la iglesia, es para los creyentes en Cristo Jesús. Y vamos a estar ahí para recibir galardones, coronas, premios delante del Señor, que nos va a dar por el servicio que hayamos prestado aquí en la tierra a través de su iglesia, ¿cierto o no? Amén. Y ahí vas a estar tú y ahí voy a estar yo. Y muchos de nosotros vamos a estar ahí viendo pasar: Edwin, 4 coronas, 3 galardones. Anita, ¿cómo estás, Anita? Ah, bueno, no, Anita no pasa. ¿Verdad? Irving, 10 coronas, 20 galardones. Fernando Andrade se queda mirando como el chinito. No le tocó nada. ¿Qué pasó? Tuvo la misma oportunidad. Pero dice que va a ser probada, va a ser revelada por el fuego, va a ser probada. Y si lo compara con madera, con heno y hojarasca, y con piedras preciosas, oro y plata. Y el oro y la plata y las piedras preciosas, ya sabemos que no se funden, se purifican más, ¿verdad? Así serán nuestras obras. Miren lo que dice al final, y con esto termino, me quedan 3 minutos, de Tito, capítulo 3, el versículo 14. Cuando se está despidiendo Pablo de Tito, cuando Pablo se está despidiendo de Tito, prácticamente une el final con el principio, porque al principio le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, ¿sí? Y en el versículo 14 del capítulo 3 dice: y aprendan también, ¿quiénes? A los que está estableciendo, a los ancianos, y aprendan también los nuestros, ahí está hablando, los nuestros líderes, los que estamos al frente, los nuestros, a los que estamos capacitando, enseñando, aprendan a ocuparse, ¿qué? Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Debemos entender eso, hermano. El fruto de nuestros ministerios tiene mucho que ver, está íntimamente relacionado con nuestras buenas, pero estas obras no son pasar al viejito a la calle. Eso lo puede hacer el Chapo, cualquiera, hasta Edwin lo puede hacer. El asunto, hermano, es que vamos a estar ante ese tribunal. Un día, el joven ese que va a comer tacos y dice: pastor, ¿qué cree? Fui a comer tacos y cuando pagué, el taquero se equivocó y me dio hasta más de lo que yo le di. ¿Y qué hiciste? No, pues ¿qué cree? Que le devolví el vuelto. Le di la cantidad correcta y se lo devolví. ¿Verdad que ya tengo una corona? Eso es lo que debió haber hecho, ¿cierto o no? Entonces muchas de las cosas que hacemos, hermano, en el ministerio son cosas que tenemos que hacer, porque siervos inútiles
Y lo que debíamos haber hecho, eso hicimos, punto, se acabó. Tenemos que aprender la Biblia y ver qué dice la Biblia y ponerlo en práctica. Asegurarte de la salvación de la gente que tienes enfrente. Insistir en ello con firmeza y confrontarlo. Es algo que no podemos evitar. Tenemos que hacerlo si quieres tener una iglesia sana y premiada. Una iglesia con sana enseñanza. Una iglesia con sana doctrina. Puestos de pie, por favor. Que Dios nos ayude, hermanos. Todo lo que hemos hablado. Yo creo que el mejor evidencia, el mejor milagro. Un hermano decía hace rato en la mañana de que la iglesia necesita a veces, esa pregunta decía él, ¿será que haya necesidad de milagros para que la iglesia se avive y haya poder de Dios? El mayor milagro es la transformación de las vidas cambiadas por Dios, o a través de la salvación. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Ahí es cuando tú ves en tu iglesia si realmente Dios está trabajando. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Pero hay que insistir en ello con firmeza. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta palabra. Que tú la prosperes en nuestros corazones. Que bendigas cada ministerio aquí representado. Que bendigas cada iglesia donde tú estás siendo proclamado a través de siervos tuyos que estamos aquí presentes. Cualquier ministerio de liderazgo, de jóvenes, de escuela dominical, de cualquier tipo, Señor, dentro de la iglesia, que tú bendigas, que tú permitas, Señor, que podamos manifestar verdaderamente evidencia de que tú vives en nosotros, de que hemos sido transformados y de que por predicar la sana doctrina, por predicar e insistir en la doctrina de la salvación, podemos ver, Señor, vidas cambiadas, vidas transformadas, y no dejar de practicar esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que tu nombre siempre sea glorificado. Pongo todo esto en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Que Dios los bendiga.